Hola amigos, en este video les voy a enseñar cómo crear una base de datos sencilla utilizando el software de MySQL Workbench. MySQL Workbench es una herramienta de desarrollo visual para la creación de modelados de una base de datos relacional que puede utilizarse para conectarse a las bases de datos del servidor desde nuestra computadora. Su principal ventaja es que es muy fácil de instalar, configurar y usar, y una desventaja sería la escalabilidad. Es decir, que no trabaja de manera eficiente con bases de datos muy grandes. Aquí, aunque ya tenemos conexiones, vamos a configurar una nueva conexión. Vamos a ponerle un nombre a la conexión. En este caso le pondré tienda de artículos. Dejamos así el método de conexión, el nombre del host y el puerto por default. También podemos dejar el usuario como usuario root y creamos una contraseña para acceder a nuestra base de datos. Damos clic en OK y damos doble clic en la conexión tienda de artículos, donde en esta interfaz vamos a crear nuestra base de datos. Aquí en esta parte del editor podremos ejecutar consultas en nuestra base de datos. Del lado izquierdo ya tengo bases de datos creadas, donde podemos crear tantas tablas como sea posible para normalizar nuestra base de datos. Aunque en este caso solo crearemos una base de datos sencilla y una tabla con sus respectivas columnas. En esta barra de opciones podemos crear una base de datos y una tabla, pero primero vamos a crear la base de datos. Damos clic y colocamos el nombre de nuestra base de datos. En este caso le pondré bd-negocio, damos clic en aplicar y aquí MySQL Workbench nos muestra cómo sería el script o la sentencia para crear la base de datos, que sería la otra forma si deseamos usar los comandos del lenguaje SQL. Damos clic en aplicar y nos dice que se aplicó con éxito la sentencia SQL y damos clic en terminar. Ahora ya se ha creado nuestra base de datos. Damos clic en esta parte donde podremos crear nuestras tablas, vistas, procedimientos almacenados y funciones, donde primero tendremos que tener nuestras tablas ya creadas. En este caso solo crearé una tabla donde vamos a ponerle un nombre a la tabla. En este caso será la tabla clientes. Aquí por default nos coloca el nombre de la primera columna como ID clientes. Lo dejamos así y como tipo de dato que recibe la columna será un tipo de dato entero. También dejamos por default las casillas que nos marca MySQL Workbench, que son las casillas primary key, que es la llave primaria. Es decir, que esta columna solo recibe valores únicos de tipo de dato entero que no se pueden repetir. Y la casilla not null, que es una restricción para que la columna no permita que se reciban valores nulos. También podemos marcar la casilla autoincremental, que es un autoincremento, es decir, que si no colocamos los valores, entonces por default en los siguientes registros que realicemos se incrementará de 1 en 1 el valor en la columna ID clientes. Después seguimos creando columnas para nuestra tabla. La siguiente columna le pondré el nombre cliente, que recibirá como tipo de dato varchar un valor de 45 caracteres. Y marcamos la casilla not null. Después agregamos otras columnas donde les pondré como nombres apellido paterno cliente, apellido materno cliente, correo cliente, calle cliente, ciudad cliente y país cliente. También recibirán como tipo de dato varchar un valor de 45 caracteres. De igual forma marcamos la casilla not null. Y únicamente cambiaré la columna código postal cliente para que reciba un valor como tipo de dato entero. Y la columna teléfono cliente, donde le podemos dejar que reciba un valor como tipo de dato entero. Pero yo le dejaré que reciba como tipo de dato varchar un valor de 20 caracteres. Después damos clic en aplicar. Aquí MySQL Workbench está aplicando los cambios. Damos clic en OK y MySQL Workbench nos muestra cómo sería el script o la sentencia para crear la tabla con las columnas que hemos creado, que sería la otra forma si deseamos usar los comandos del lenguaje SQL. Y de igual forma también nos dice que la llave primaria de la tabla clientes es la columna ID clientes. Damos clic en aplicar, nos dice que se aplicó con éxito la sentencia SQL y damos clic en terminar. Ahora nos dirigimos a ver la tabla clientes. La abrimos y MySQL Workbench nos ejecuta por default la sentencia SQL seleccionando todas las columnas de la tabla clientes, que es un objeto de nuestra base de datos bd-negocio. Después ingresaré los datos del primer registro en los campos de la tabla clientes que acabamos de crear.
Añadiré 2 registros más, pero en este caso dejaré vacío el campo ID clientes. Damos clic en aplicar y MySQL Garbage y nos muestra cómo sería el script o la sentencia para añadir los registros en la tabla clientes que habíamos creado, que sería la otra forma si deseamos usar los comandos del lenguaje SQL. Damos clic en aplicar, nos dice que se aplicó con éxito la sentencia SQL y damos clic en terminar. Ahora observamos que se insertan los datos en nuestra tabla y también observamos que como habíamos escrito el número 1 en el campo ID clientes y por la casilla autoincremento que habíamos marcado anteriormente, se insertan en los siguientes registros del campo clientes el número 2 y el número 3. Además de que también habíamos marcado la restricción not null. Entonces no podríamos dejar ningún campo vacío. Si hubiéramos hecho esto, lo que hubiera pasado es que no se hubieran podido insertar los datos en la tabla clientes. Próximamente haré más videos de estos explicando algunos otros conceptos. Y bueno, eso fue todo en este video. Nos vemos en próximos videos.